A lo largo de la historia, hemos visto a muchos personajes que han sufrido actos crueles, y aunque algunos encuentran redención en su camino, otros no tienen la misma suerte. Por eso hoy, acompáñame en este iceberg de los personajes abandonados por Dios. Parte 4. Clementine. Clementine nació en una tranquila casa. Antes del brote, era una niña de 8 años que disfrutaba de actividades cotidianas como la jardinería y ver televisión con sus padres, Diana y Ed. Sin embargo, su vida dio un giro abrupto cuando la infección convirtió a la mayoría de la población en caminantes. En los primeros días del brote, sus padres fueron atacados y perdidos para siempre, dejándola huérfana y sola. En su búsqueda por sobrevivir, Clementine se encontró con Lee Everett, un hombre condenado injustamente por asesinato, que decidió protegerla y cuidarla. Juntos enfrentaron innumerables desafíos: huir de grupos hostiles, enfrentarse a hordas de caminantes y tomar decisiones que podían costarles la vida. Lee enseñó a Clementine a defenderse, a evaluar riesgos y a mantener la cordura en medio de la violencia. Durante este tiempo, Clementine sufrió heridas físicas continuas, cortes, contusiones y quemaduras menores. La exposición constante al peligro y la pérdida de seres cercanos afectaron su salud emocional. Ansiedad, miedo a confiar en otros y la presión de tomar decisiones críticas la acompañaban diariamente. La muerte de Lee dejó un vacío profundo, obligándola a enfrentar sola cada amenaza y a aprender a sobrevivir con mayor independencia y determinación. Tras la pérdida de Lee, Clementine continuó su camino, encontrando y perdiendo a otros compañeros en el proceso. Su viaje la llevó a lugares como la escuela de Erickson, donde asumió la responsabilidad de proteger a jóvenes sobrevivientes y tomar decisiones de liderazgo en situaciones extremas. Cada elección implicaba riesgos físicos y emocionales. Luchar, huir o negociar con otros sobrevivientes podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Clementine se enfrentó a asaltos, emboscadas de grupos hostiles, hambre y enfermedades mientras recorría territorios devastados y ciudades en ruinas. Su resistencia física se fortaleció, y su capacidad para improvisar armas, planificar rutas y anticipar amenazas se convirtió en una herramienta de supervivencia indispensable. Cada experiencia, cada pérdida y cada enfrentamiento la formaron como una sobreviviente capaz de adaptarse a un mundo hostil, tomando decisiones estratégicas sin abandonar la determinación de proteger a quienes dependían de ella. Tyrion Lannister. Tyrion Lannister nació en la imponente fortaleza de Casterly Rock, siendo el hijo menor de Lord Tywin Lannister y Joanna Lannister. Su llegada al mundo fue recibida con una mezcla de indiferencia y desprecio. Desde el primer momento, la deformidad que marcaba su cuerpo lo convirtió en un blanco de burlas, incluso dentro de su propia familia. Su madre murió durante su nacimiento, un hecho que incrementó la sensación de rechazo por parte de su padre, quien lo veía como una carga y una vergüenza. Las primeras décadas de su vida se desarrollaron bajo la constante sombra de humillaciones. Sirvientes que lo ignoraban, familiares que lo menospreciaban y compañeros que, aunque cercanos por sangre, no dudaban en aprovecharse de su vulnerabilidad. A medida que crecía, Tyrion desarrolló un ingenio excepcional. Su cerebro se convirtió en su escudo y en su arma. Aprendió a analizar a las personas, anticipar traiciones y manipular situaciones a su favor. Su padre lo obligaba a presenciar intrigas, desplantes y abusos de poder que lo moldeaban en silencio, endureciendo su carácter y cultivando un sarcasmo que servía como defensa frente al mundo. Su vida se expandió más allá de los muros de Casterly Rock cuando se involucró en los complejos juegos políticos de desembarco del rey. Allí, Tyrion enfrentó la violencia explícita y la amenaza constante de muerte. Sobrevivió a intentos de asesinato, conspiraciones y traiciones dentro de la corte. Cada desafío exigía no solo la supervivencia física, sino también un manejo calculado de la información y las emociones. Los enemigos eran numerosos y sus aliados, a menudo, dudosos. Incluso su hermana Cersei, con quien compartía la sangre, se convirtió en una fuente de peligro y de manipulación constante, obligándolo a ser precavido en cada palabra y en cada acción. Ellie. Ellie nació en un mundo devastado por el brote del hongo Cordyceps, un patógeno que transformó a la humanidad en criaturas violentas y destruyó la estructura de la sociedad tal como se conocía. Creció en un refugio improvisado en Boston, donde los sobrevivientes luchaban cada día para mantener alguna forma de normalidad mientras enfrentaban la amenaza constante de infectados y bandas hostiles.
Desde niña, Ellie aprendió que la supervivencia dependía de la rapidez, la astucia y la habilidad para tomar decisiones que podían significar la vida o la muerte. Su infancia fue interrumpida por la violencia y la pérdida. Perdió a casi todos los adultos que podrían haberla protegido y se convirtió en testigo de asesinatos, traiciones y sacrificios necesarios para sobrevivir. Su relación con Joel fue fundamental. Él se convirtió en su figura paterna, enseñándole a manejar armas, a usar trampas improvisadas y a moverse con discreción en zonas urbanas infestadas de infectados. Los días que pasaron juntos en edificios en ruinas y almacenes abandonados fueron tanto de enseñanza como de preparación para los horrores que vendrían. Ellie no solo aprendió a disparar y a luchar cuerpo a cuerpo, sino también a anticipar los movimientos de sus enemigos, a leer señales de peligro y a tomar decisiones estratégicas bajo presión extrema. A lo largo de su adolescencia, Ellie tuvo que enfrentarse a territorios controlados por bandas violentas como los Luciérnagas, grupos que operaban con su propia ley y no dudaban en eliminar a cualquiera que se interpusiera. Cada encuentro la obligaba a adaptarse rápidamente, usar el entorno a su favor y evaluar riesgos en cuestión de segundos. Durante su viaje hacia Salt Lake City, Ellie enfrentó no solo a infectados y enemigos humanos, sino también desafíos emocionales que la obligaron a confrontar su dolor y su pérdida. Su capacidad para planificar rutas seguras, improvisar escondites y evaluar riesgos se combinó con una astucia emocional. Comprendía las motivaciones de sus compañeros, anticipaba conflictos internos y manejaba su propio miedo para mantener la calma en situaciones extremas. El enfrentamiento con facciones como los cazadores o con individuos desesperados por recursos mostró la complejidad de su mundo. La violencia no era solo física, sino también social y moral. Ellie aprendió a tomar decisiones difíciles, como ceder territorio o enfrentarse directamente a adversarios, entendiendo que cada acción tenía consecuencias inmediatas. Cada experiencia acumulada, desde las calles de Boston hasta los desiertos y montañas que cruzó, consolidó en ella habilidades únicas de combate, planificación y liderazgo, así como un entendimiento profundo del precio de la vida en un entorno completamente hostil. Violet Evergarden. Violet nació en un mundo marcado por la guerra. Su infancia estuvo profundamente marcada por la separación de sus padres y por la ausencia de figuras de protección, lo que la dejó vulnerable a la crueldad de su entorno y la obligó a crecer rápidamente. A muy temprana edad, Violet se vio inmersa en conflictos bélicos que no comprendía del todo, pero que moldearon su carácter y su manera de entender el mundo. Aprendió a observar a los demás, a percibir sus emociones y a identificar las intenciones ocultas tras palabras y gestos. Durante su tiempo en el ejército, Violet recibió formación estricta que combinaba disciplina militar, manejo de armas y técnicas de estrategia y supervivencia. Presenció la muerte de camaradas, civiles inocentes y la devastación de pueblos enteros, aprendiendo que la compasión debía equilibrarse con la eficiencia y la necesidad de sobrevivir. Tras la guerra, Violet encontró un propósito diferente, aunque igual de exigente: convertirse en Auto-Memory Doll, una redactora que transformaba los pensamientos y emociones de sus clientes en cartas, preservando recuerdos y sentimientos que muchas veces eran demasiado dolorosos o complejos para expresarse. En esta nueva etapa, se enfrentó a desafíos de otra índole: la comprensión de emociones humanas profundas, el manejo de traumas ajenos y la necesidad de mantener la empatía en un mundo que todavía estaba reconstruyéndose. Cada cliente traía consigo historias de amor, de pérdida, de traición o de esperanza. Su relación con figuras como Gilbert, un compañero y figura cercana, fue crucial. Él representó un vínculo de apoyo y guía, ayudándola a comprender sentimientos complejos y a encontrar un equilibrio entre su pasado traumático y su presente laboral. Mientras escribía cartas, a menudo se encontraba con secretos peligrosos o situaciones que podían involucrarla indirectamente en conflictos aún activos. Cada carta entregada y cada historia comprendida se convirtió en un acto de supervivencia emocional, un modo de enfrentar la soledad y el trauma de la guerra pasada. Ron. Ron nació en un hogar marcado por la negligencia y el abuso. Desde muy pequeño, su vida estuvo llena de incertidumbre. Su madre pasaba la mayor parte del tiempo ausente por trabajo, y su padre, conocido como Mr. Redface, combinaba alcoholismo y violencia, imponiendo castigos arbitrarios que dejaban cicatrices físicas y emocionales en el niño. Cada día en casa era una prueba, desde gritos y amenazas hasta accidentes menores que nadie supervisaba.
Este entorno lo obligó a desarrollar una alerta constante, aprendiendo a anticipar los arrebatos de su padre y a adaptarse a un mundo doméstico hostil donde la seguridad era inexistente. Cuando Ron tenía apenas 3 o 4 años, los eventos que marcarían su vida se intensificaron. Durante un cumpleaños olvidado, la ausencia de su madre y la promesa incumplida de su padre dejaron en evidencia la fragilidad de su entorno. Aquella noche, la aparición de una muñeca parlante, creada por su padre y manipulada como un instrumento de terror, simbolizó la mezcla de miedo y confusión que acompañaba cada momento de su existencia. La muñeca se convirtió en un recordatorio constante del control que Mr. Redface ejercía sobre él y de la imposibilidad de encontrar seguridad dentro de su propio hogar. El impacto psicológico fue profundo. Ron vivió con ansiedad constante, miedo a confiar en cualquier adulto y una sensación de soledad que marcó sus primeros años de vida. La negligencia y el abuso físico se tradujeron en heridas que, aunque pequeñas, representaban la violencia cotidiana, moretones, contusiones y pequeñas fracturas que acompañaban su crecimiento. Cada interacción con su padre podía escalar en peligro real, y la presión de adaptarse para sobrevivir lo convirtió en un niño precozmente consciente de la hostilidad del mundo. A medida que los días avanzaban, Ron comenzó a experimentar una confusión entre lo real y lo imaginario. La muñeca y la figura de Mr. Redface se mezclaban en su mente, simbolizando la culpa, el miedo y la violencia que lo rodeaban. En sus últimos momentos, el niño enfrentó el horror de la traición más profunda. La figura encargada de protegerlo era la misma que lo destruía. Arthur Fleck. Arthur Fleck creció en los barrios más pobres de Gotham, en un hogar marcado por la inestabilidad y el abandono. Su madre, Penny, vivía atrapada en recuerdos y traumas propios, mientras su padre, ausente o poco afectuoso, nunca le brindó seguridad ni afecto. Desde niño, Arthur fue testigo de discusiones violentas, mentiras familiares y negligencia constante. Su enfermedad neurológica, que provocaba episodios de risa incontrolable en momentos de estrés o miedo, lo aisló aún más, generando burlas de otros niños, acoso escolar y un sentimiento constante de que su existencia era un error o un estorbo. Al crecer, trabajó como payaso de alquiler, un empleo que lo enfrentaba directamente a la indiferencia y crueldad de la sociedad. Cada presentación podía derivar en humillaciones, agresiones verbales e incluso físicas, reforzando la sensación de impotencia y abandono. Gotham, con su violencia cotidiana y desigualdad extrema, amplificaba su aislamiento. Arthur fue testigo de crímenes, saqueos y muerte en las calles, mientras su propia mente luchaba por comprender un mundo que parecía diseñado para aplastarlo. La combinación de abuso infantil, enfermedad mental, pobreza y exposición constante a la violencia generó en Arthur una erosión progresiva de su estabilidad emocional. Cada evento traumático, un ataque callejero, la negación de ayuda social, la burla de compañeros de trabajo, sumaba capas de desesperanza y miedo, moldeando un personaje que buscaba desesperadamente ser visto y escuchado. El abandono de figuras de autoridad y el descubrimiento de secretos familiares perturbadores lo empujaron hacia la violencia, donde sus actos no solo reflejaban la frustración acumulada, sino también la necesidad de controlar un entorno que siempre le fue hostil. Su cuerpo y mente cargaron cicatrices de toda la vida, moretones, contusiones, ansiedad crónica, insomnio y un constante estado de alerta, mientras su personalidad se transformaba en un reflejo de la crueldad de Gotham misma. Isaac. Isaac nació en un hogar que parecía tranquilo desde afuera, pero que escondía un infierno de manipulación y fanatismo religioso. Su madre, convencida de recibir mensajes divinos, lo crió bajo un constante estado de miedo y culpa, asegurándole que cualquier acto de inocencia era un pecado que debía purgar. Desde temprana edad, Isaac fue sometido a castigos físicos y psicológicos. Gritos, empujones, golpes, y la constante amenaza de que Dios castigaría sus errores. Cada movimiento en la casa estaba vigilado, y los momentos de alegría eran interrumpidos por acusaciones y reprimendas que deformaban su percepción de la realidad. El punto crítico llegó cuando su madre decidió que debía purificar a Isaac eliminándolo. Obligado a huir al sótano de su hogar, se enfrentó a un laberinto lleno de criaturas grotescas, trampas y peligros que materializaban sus miedos y traumas. Allí sufrió heridas físicas continuas. Cortes, contusiones, mordeduras, golpes contra las paredes y objetos punzantes.
Cada desafío representaba la manifestación de su sufrimiento psicológico acumulado. Paranoia, ansiedad extrema, terror y desconfianza hacia cualquier figura adulta. La tensión y el miedo eran constantes, forzándolo a aprender a anticipar cada movimiento y a tomar decisiones de vida o muerte en cuestión de segundos. Isaac enfrentó también el impacto emocional de ver que la figura que debía protegerlo, su madre, se transformaba en la fuente de su amenaza mortal. Cada nivel del sótano reforzaba el ciclo de trauma, peligro y resiliencia, dejando marcas indelebles en su cuerpo y su mente, mientras su mundo se reducía a un espacio de miedo, oscuridad y supervivencia absoluta. Ash Williams. Ash Williams llevaba una vida común en su trabajo de Smart, una rutina sencilla que lo mantenía alejado de problemas. Buscaba un respiro en un fin de semana junto a su novia Linda y un grupo de amigos, viajando a una cabaña aislada en los bosques de Tennessee. Dentro de la cabaña, los jóvenes encontraron el Necronomicon Ex Mortis, un libro cubierto de símbolos extraños que emanaba una presencia inquietante. Al leer un pasaje en broma, liberaron sin querer al demonio Kandarian, desatando fuerzas que poseerían a sus amigos uno por uno. El horror comenzó lentamente. Gritos, cambios de comportamiento y ataques inesperados. Ash tuvo que enfrentarse a sus amigos transformados en deadites, seres sedientos de sangre que conservaban la apariencia humana pero habían perdido toda racionalidad. La lucha era no solo física, sino emocional. Matar a quienes alguna vez amó lo desgarraba por dentro, mientras el miedo y la culpa se convertían en compañeros constantes. Cada enfrentamiento dejaba cicatrices. Ash sufrió cortes profundos, quemaduras provocadas por incendios accidentales y, en un ataque brutal, perdió su mano derecha. Este momento lo obligó a improvisar y reemplazarla con una motosierra, convirtiéndola en una extensión de su cuerpo y símbolo de supervivencia. En su viaje, Ash fue transportado al pasado medieval, un entorno completamente distinto donde fue llamado el elegido para enfrentar horrores antiguos. Allí lideró a campesinos y guerreros en combates contra criaturas oscuras, aprendiendo a combinar estrategia, fuerza y resistencia mental. Cada batalla le exigía pensar rápido, improvisar armas y proteger a quienes dependían de él, mientras su mente lidiaba con la incomprensible mezcla de realidades y horrores sobrenaturales. A su regreso al presente, la amenaza de los deadites persistía, recordándole que el mal no era un evento aislado, sino un ciclo constante. Daniel Lamb. Daniel Lamb fue un científico del proyecto Pitman, destinado a ser una pieza clave en experimentos diseñados para crear soldados controlables mediante implantes cerebrales y manipulación psicológica. Desde el inicio, su vida fue marcada por el dolor y la confusión. Los experimentos alteraron no solo su cuerpo, sino también su mente, fragmentando su personalidad y creando la presencia de Leo Casper, una entidad violenta que emergía en momentos de estrés. Tras un colapso mental, Daniel fue internado en el manicomio Dixmoor, un lugar frío, opresivo y lleno de pacientes con traumas graves, custodiado por personal que empleaba tácticas de coerción, aislamiento y manipulación constante. Dixmoor estaba diseñado para quebrarlo. Las celdas de aislamiento, los pasillos oscuros y los laboratorios con experimentos en curso creaban un entorno que atacaba su mente a diario. Daniel vivió la constante amenaza de la violencia, la falta de control y la exposición a personas igual de perturbadas que él. Cada interacción con el personal o con otros pacientes reforzaba su sensación de deshumanización, y la aparición de Leo Casper intensificaba su desconexión de la realidad, obligándolo a cometer actos brutales que luego no podía recordar. La huida de Dixmoor fue un camino de horror. Sus decisiones bajo la influencia de Leo eran mortales. Atacar, sobrevivir, protegerse, todo mientras su verdadera personalidad luchaba por mantenerse intacta. Al final, desmemoriado y convertido en David Joyner, quedó atrapado entre recuerdos fragmentados y la lucha por mantener su humanidad, enfrentando un mundo que había diseñado su destrucción desde el principio. Mickey. Mickey, conocido como Mickey 17, es un individuo creado para servir como clon en misiones de alto riesgo en planetas hostiles de la Tierra y más allá. Su existencia no es la de un ser común. Cada clon es producido, educado y enviado a misiones suicidas donde la tasa de supervivencia es prácticamente nula. Desde el primer día, Mickey vive con la conciencia de ser reemplazable, con la constante presencia de su muerte como una certeza inminente.
Su mente se encuentra en un conflicto permanente entre la identidad propia y la repetición mecánica de su existencia. Cada versión de sí mismo es consciente de que eventualmente será destruida y reemplazada por otra. Las misiones de Mickey son brutales, enfrentando entornos hostiles con temperaturas extremas, fauna alienígena peligrosa y recursos escasos. Ha sobrevivido a explosiones, ataques de criaturas desconocidas, colapsos de estructuras y tormentas tóxicas que han dejado su cuerpo marcado con cicatrices físicas permanentes. Su mente también sufre, pues la repetición de la muerte y el renacer en un nuevo cuerpo crea una tensión psicológica insoportable, cuestionando su propia humanidad y la continuidad de su identidad. El constante entrenamiento y la exposición a situaciones mortales lo obligan a desarrollar estrategias de supervivencia avanzadas, pero cada éxito se ve empañado por la ansiedad de la próxima misión, que puede ser aún más peligrosa. Mickey enfrenta además la presión emocional de sus compañeros y la burocracia de quienes lo controlan, que lo consideran reemplazable y prescinden de la empatía. La experiencia de ver morir a otros clones, algunos con recuerdos parcialmente compartidos, intensifica su trauma, generando un conflicto interno profundo sobre el valor de la vida y la ética de su existencia. El viaje de Mickey por planetas desolados, laboratorios abandonados y zonas de guerra alienígena revela la brutalidad de un universo donde la vida humana es un recurso desechable. Jinx. Jinx, cuyo verdadero nombre original era Powder, nació en las profundidades de Zaun, una ciudad subterránea marcada por la pobreza, el crimen y la desigualdad social, en contraste con la opulencia de Piltover. Desde pequeña mostró una gran habilidad para crear artefactos explosivos, aunque al principio sus inventos eran inestables y fallaban constantemente. Esa fragilidad inicial fue uno de los detonantes de la tragedia que marcó su vida para siempre. Su historia cambió radicalmente tras la pérdida de su familia y, más tarde, del vínculo más importante que tenía, su hermana Vi. Durante una misión, Powder intentó ayudar con uno de sus dispositivos, pero el resultado fue desastroso. La explosión mató a varios miembros de la banda que la protegía, entre ellos Vander, la figura paterna que las cuidaba a ambas. Esa noche, Vi, cegada por la rabia, la rechazó de manera brutal. Esa separación fue la semilla de su transformación. De la niña insegura y torpe nació Jinx, un ser marcado por el dolor, la soledad y la inestabilidad mental. En Zaun encontró a Silco, un líder criminal que la acogió como a una hija. Silco fue quien reforzó su identidad como Jinx, convenciéndola de que dejara atrás a Powder y abrazara el caos que había desatado. Desde entonces, perfeccionó su talento con la tecnología y la química, construyendo armas letales y explosivos cada vez más sofisticados. Su estilo era inconfundible. Cargaba sus creaciones con una mezcla de ingenio y locura, dejando rastros de destrucción que la convirtieron en una figura temida incluso entre criminales. Lo más perturbador de Jinx no es solo su capacidad de matar, sino su mente fragmentada. La culpa por la explosión que causó en la infancia la persigue en forma de alucinaciones y voces en su cabeza, principalmente la de su hermana Vi. Esa tensión interna la mantiene en una línea fina entre la vulnerabilidad y la brutalidad desmedida. Puede pasar de reír como una niña eufórica a ejecutar masacres con un sadismo descontrolado. Esa dualidad es lo que la hace tan peligrosa. No es únicamente una criminal, es alguien que vive entre la nostalgia de una infancia rota y la identidad violenta que ella misma creó. Spawn. Al Simmons era un agente de operaciones encubiertas que dedicó su vida a misiones clandestinas para el gobierno, arriesgando todo en campos de batalla, guerras urbanas y operaciones secretas alrededor del mundo. Desde el primer día, su existencia estuvo marcada por la violencia, la traición y el constante riesgo de muerte. Su mente y cuerpo estaban entrenados para el combate extremo, pero nada lo preparó para la traición de aquellos en quienes confiaba. Al ser asesinado durante una misión, su vida se extinguió en un instante, pero su historia apenas comenzaba. Al Simmons fue traicionado por sus superiores, quienes, motivados por ambiciones políticas y financieras, lo dejaron morir sin rescate. Su muerte fue dolorosa y rápida, pero lo que siguió fue aún más cruel. Al se encontró en el infierno, destinado a servir como arma de destrucción para las fuerzas demoníacas, un precio que debía pagar por errores que no eran totalmente su culpa. La transformación en Spawn no solo alteró su cuerpo,
Su piel quedó quemada, cubierta de cicatrices infernales y marcas de cadenas místicas, mientras su alma cargaba con la culpa, la ira y el sufrimiento de los vivos y los muertos. El daño psicológico de Spawn es profundo y constante. Ser consciente de que su existencia estaba atada a un pacto que no deseó, combinado con la pérdida de su esposa Wanda y la imposibilidad de regresar a la vida humana, lo sumió en un estado de desesperación y tormento perpetuo. Cada noche en Nueva York, entre calles oscuras y edificios corroídos por el crimen, se enfrentaba a enemigos que lo desafiaban no solo físicamente, sino mentalmente. Demonios enviados por el infierno, mafias humanas y criminales despiadados lo obligaban a utilizar su poder infernal de manera brutal, mientras luchaba por mantener rastros de su humanidad. Físicamente, Spawn es casi invulnerable, pero cada combate deja una marca. Su cuerpo regenerable y sus poderes de necroplasma lo convierten en un arma, pero el dolor de cada acción violenta y la visión constante del sufrimiento humano alimentan su tormento interno. La necesidad de proteger a inocentes lo enfrenta con la obligación de cumplir con las exigencias infernales de su pacto. Urmashun. Urmashun nació en un entorno marcado por la violencia, la corrupción y la crueldad de los humanos. Desde temprana edad fue testigo de asesinatos, injusticias y experimentos inhumanos que moldearon su percepción del mundo y su psicología. Shun vivió bajo la tutela de un sistema que lo manipulaba, usándolo como instrumento de asesinato, espionaje y coerción. Su entrenamiento fue despiadado. Habilidades físicas y mentales fueron perfeccionadas a costa de su infancia, sometiéndolo a torturas, privación de sueño, aislamiento y enfrentamientos forzados con enemigos igualmente jóvenes y peligrosos. Cada lección era un recordatorio de la brutalidad que lo rodeaba, forjando su resistencia y su astucia, pero dejando cicatrices profundas en su psique. El daño físico que sufrió fue extremo. Heridas de entrenamiento y combates, mutilaciones temporales, y la exposición constante a armas y tácticas letales dejaron su cuerpo marcado. Sin embargo, el dolor físico era solo una fracción del sufrimiento que lo definía. La presión psicológica, la manipulación constante y la responsabilidad de ejecutar asesinatos bajo órdenes de figuras de autoridad lo sumieron en un estado de tensión crónica. Shun se convirtió en un experto en estrategias de supervivencia, espionaje y combate, pero su mente estuvo atrapada en una dualidad entre obedecer y preservar su humanidad. Urmashun fue testigo de la muerte de compañeros, de traiciones inesperadas y de la corrupción de quienes deberían proteger la vida. Cada evento reforzaba su aprendizaje violento, enseñándole que la vida humana es frágil y que la confianza puede ser fatal. La constante exposición a estas situaciones lo llevó a desarrollar una resistencia mental impresionante, pero a un costo psicológico significativo. Desconfianza extrema, impulsos agresivos y dificultad para formar vínculos emocionales duraderos. Su viaje lo llevó a escenarios devastados. Ciudades en ruinas, laboratorios clandestinos, bosques y zonas de guerra donde cada paso podía significar la muerte. Allí tuvo que tomar decisiones letales en segundos, improvisar tácticas y enfrentar enemigos con habilidades comparables a las suyas. Goblin Slayer. Cuando era apenas un niño, la aldea donde vivía fue arrasada por goblins. Aquella noche, su hermana menor fue asesinada frente a sus ojos, y su familia desapareció entre gritos y fuego. Desde entonces, la memoria de aquel horror se convirtió en una obsesión que definiría toda su vida. La primera incursión de venganza que realizó no fue heroica ni épica. Fue un acto frío de supervivencia, donde cada movimiento era una respuesta a la brutalidad que lo marcó para siempre. Creció entrenando en soledad, aprendiendo a improvisar armas y a usar el entorno a su favor. Cada espada rota, cada flecha gastada, cada trampa colocada llevaba consigo la certeza de que cualquier descuido podía significar la muerte. Años después, se unió a aventureros ocasionalmente, pero su enfoque nunca cambió. Los goblins debían ser exterminados. En las catacumbas de la Fortaleza de la Niebla y los túneles bajo las montañas de fuego, enfrentó hordas que atacaban en emboscadas coordinadas. Sus heridas eran múltiples. Cortes profundos, fracturas, quemaduras por explosiones improvisadas de trampas. En más de una ocasión, su vida colgó de un hilo cuando un goblin armado con veneno logró acercarse demasiado, recordándole que incluso su experiencia no lo hacía invulnerable. El peso psicológico de sobrevivir a diario en esas incursiones lo transformó en alguien meticuloso, desconfiado y emocionalmente distante. Las conversaciones con otros aventureros eran limitadas, medidas y siempre calculadas. Su obsesión lo aisló, pero también le dio una ventaja estratégica.
Cada encuentro con goblins era analizado, cada patrón memorizado y cada derrota pasada utilizada como enseñanza para futuras batallas. No existía gloria ni reconocimiento, solo la implacable necesidad de proteger a los inocentes de criaturas que él conocía mejor que nadie. Gohan del futuro. Gohan creció en donde desde pequeño fue testigo de la devastación causada por los androides 17 y 18, que habían arrasado con la mayoría de los guerreros Z y dejado la Tierra en ruinas. Su padre, Goku, había fallecido a causa de una enfermedad cardíaca, y sin nadie que lo protegiera, Gohan tuvo que enfrentar la realidad de la guerra solo. Sus días se llenaban de entrenamiento constante y vigilancia, siempre pendiente de enemigos que podían aparecer en cualquier momento y acabar con lo poco que quedaba de humanidad. Cada calle destruida, cada edificio en ruinas y cada ciudad desierta recordaba la tragedia que lo había marcado para siempre. Su vida estaba marcada por el miedo constante y la soledad. No solo debía luchar para sobrevivir, sino también soportar la culpa de no haber podido salvar a quienes amaba. Cada entrenamiento era agotador, no solo físicamente sino mentalmente, porque su mente estaba cargada de recuerdos de pérdida y muerte. La presión de ser el último defensor de la Tierra lo obligaba a mantener la calma incluso cuando todo a su alrededor se desmoronaba, pero la tensión constante lo carcomía desde adentro. Cada error podía costarle la vida, y cada enfrentamiento lo acercaba a un límite que no parecía tener fin. Gohan tuvo que enfrentarse a enemigos implacables y casi invencibles. Las batallas eran brutales, con golpes que desgarraban su cuerpo y ataques que lo llevaban al borde de la muerte. No había tregua ni descanso. Cada día era un desafío en el que la supervivencia se sentía como un milagro. Sus músculos estaban endurecidos por años de entrenamiento, y su resistencia se había vuelto extraordinaria, pero su mente siempre cargaba con la tensión de un mundo sin aliados ni protección. La desesperación se mezclaba con la disciplina, y solo su determinación lo mantenía en pie. A pesar de la brutalidad de su vida, Gohan encontró momentos para enseñar a Trunks del futuro, intentando transmitirle la fuerza, el conocimiento y la esperanza que él mismo casi había perdido. Sabía que su sacrificio sería necesario, que su muerte podría marcar la diferencia, y aún así, cada acción se sentía como un peso adicional sobre sus hombros. El enfrentamiento final con los androides fue inevitable. La batalla fue intensa y despiadada. Gohan usó cada habilidad, cada estrategia y cada recurso que había aprendido a lo largo de los años. Sin embargo, la diferencia de poder era abrumadora. Recibió golpes que lo dejaron al borde de la muerte, heridas que no solo lo debilitaban físicamente sino que también lo desmoralizaban. Su sacrificio no fue en vano. Trunks recibió su entrenamiento y la información necesaria para intentar cambiar el futuro. Gohan del futuro murió como había vivido, luchando hasta el último aliento en un mundo que lo había dejado solo desde el principio. Harley Quinn. Harley Quinn comenzó su historia como una psiquiatra brillante dentro del asilo Arkham, un lugar que en sí mismo era un hervidero de mentes rotas y obsesiones criminales. Allí conoció al paciente que marcaría su destino, el Guasón. Lo que al inicio fue un intento profesional de comprenderlo terminó convirtiéndose en una relación de dependencia y obsesión. Ella lo veía como alguien incomprendido, alguien que necesitaba atención, y poco a poco su juicio clínico se fue derrumbando frente a las manipulaciones constantes de este criminal. Cuando finalmente se dejó arrastrar, adoptó la identidad de Harley Quinn, abandonando su vida anterior y transformándose en cómplice de uno de los hombres más peligrosos de Ciudad Gótica. El vínculo con el Guasón fue siempre abusivo y destructivo. No se trataba de un romance real, sino de una espiral de violencia donde ella era manipulada, golpeada y despreciada, pero al mismo tiempo mantenía una devoción irracional hacia él. Ese contraste marcó profundamente su personaje, porque lejos de ser la típica villana, Harley Quinn se convirtió en un símbolo de cómo la mente puede ser quebrada a través de la manipulación emocional y la violencia psicológica. Yuno Gasai. Criada en una familia adinerada, su vida parecía perfecta en la superficie. Sin embargo, detrás de las paredes de su hogar, se escondía una realidad oscura. Su madre, obsesionada con la perfección, sometía a Yuno a un régimen estricto y cruel, controlando cada aspecto de su vida. La joven fue confinada en una jaula, privada de libertad y amor, mientras su madre la forzaba a cumplir con expectativas inalcanzables. A pesar de este trato abusivo, Yuno desarrolló una inteligencia aguda y una resiliencia impresionante. Su vida dio un giro cuando conoció a Yukiteru Amano, un joven solitario que compartía su pasión por la observación del mundo.
Juntos, fueron elegidos por Deus Ex Machina, el dios del tiempo y el espacio, para participar en el juego de los diarios futuros. Cada participante poseía un diario que predecía el futuro de diferentes maneras, y el último sobreviviente se convertiría en el sucesor de Deus. A lo largo del juego, Juno demostró ser una estratega formidable. Utilizó su diario, el Yukiteru Diary, que predecía todo sobre Yukiteru, para protegerlo y manipular los eventos a su favor. Su amor por él era inquebrantable, llevándola a tomar decisiones extremas y a eliminar a aquellos que representaban una amenaza para su relación. Sin embargo, el juego no solo puso a prueba sus habilidades, sino también su humanidad. En un giro trágico, Juno del primer mundo, al darse cuenta de que su amor por Yukiteru era genuino, se sacrificó para permitirle ganar el juego y convertirse en el nuevo dios. Este acto de amor y sacrificio trascendió las dimensiones, y Juno del tercer mundo, con los recuerdos de su yo anterior, fue elegida como la sucesora de Deus, convirtiéndose en la nueva diosa del tiempo y el espacio. La historia de Juno Gasai es una de amor, sacrificio y destino. Desde una niña atrapada en una vida de abuso hasta convertirse en una de las entidades más poderosas del universo, Juno demostró que incluso en las circunstancias más oscuras, el amor verdadero puede prevalecer y cambiar el curso del destino. Scarlet. Scarlet es uno de los personajes más perturbadores del universo de Mortal Kombat, no solo por sus habilidades sino por su propio origen, que está íntimamente ligado a la sangre y a la manipulación del cuerpo humano. Su creación se atribuye al emperador Shao Kahn, quien utilizó artes oscuras de la hechicería combinadas con la sangre de sus enemigos caídos para darle forma a una guerrera artificial. A diferencia de otros combatientes que nacieron en circunstancias naturales, Scarlet es un constructo viviente, un receptáculo moldeado a partir de magia de sangre, lo que la convierte en una representación literal de la crueldad del Outworld. Su cuerpo y su esencia están atados a esa energía vital, de manera que la sangre no solo es su arma, sino también el combustible que mantiene su existencia. Lo aterrador de Scarlet es la forma en la que usa las heridas y el dolor ajeno para fortalecerse. Puede absorber la sangre derramada en combate y transformarla en proyectiles, látigos o espadas, volviendo el sufrimiento de sus rivales en una ventaja a su favor. Esta habilidad la convierte en una enemiga difícil de enfrentar, ya que cada golpe recibido no hace más que darle más poder. A diferencia de guerreros como Escorpión o Sub-Zero, que poseen técnicas sobrenaturales relacionadas con elementos, Scarlet depende del contacto directo con la carne desgarrada y la sangre caliente, lo que hace que sus combates siempre tengan un componente grotesco y visceral. Fin. Finn el humano es a primera vista un héroe clásico dentro de un mundo de fantasía posapocalíptico. Vive en la Tierra de Oro, un escenario que combina elementos mágicos y tecnológicos, y que en realidad es el resultado de un cataclismo conocido como la Gran Guerra de los Champiñones, un conflicto nuclear que transformó la superficie del planeta en un entorno mutado y extraño. Lo que a simple vista parece un reino de colores, criaturas encantadas y paisajes extravagantes, en el trasfondo está impregnado de destrucción y cicatrices de un mundo que alguna vez fue similar al nuestro. Finn crece como un aventurero, al lado de su fiel mejor amigo Jake el perro y motivado por un fuerte sentido de justicia. Su papel como héroe de Oro lo coloca constantemente en misiones contra villanos, monstruos o amenazas sobrenaturales. Sin embargo, lo que lo hace un personaje profundo y complejo no son sus victorias, sino las dificultades que enfrenta y cómo lo transforman. Desde muy joven, Finn carga con la sensación de ser el único humano en el mundo, lo cual lo llena de preguntas existenciales. Finn pasa por rupturas sentimentales, como su compleja relación con la princesa Flama, y aprende que ser héroe no significa obtener siempre un final feliz. El dolor, la pérdida y la frustración son parte constante de su camino, y en varias ocasiones la serie muestra cómo él mismo duda de su capacidad para ser el héroe que todos esperan. Finn fue abandonado de bebé y encontrado por los padres de Jake, lo que ya plantea un inicio marcado por la pérdida y la orfandad. Más tarde descubre que existen otros humanos sobrevivientes, ocultos en enclaves apartados, pero ese hallazgo no elimina su sensación de vacío, sino que la profundiza. La revelación de su padre biológico, Martin Mertens, es uno de los momentos más oscuros de su historia. Lejos de ser un ejemplo de bondad o sacrificio, Martin es un hombre egoísta, manipulador y cobarde, que nunca se preocupó realmente por su hijo. Ese contraste hiere profundamente a Finn, ya que le demuestra que su imagen idealizada de un padre héroe jamás existió. Akame. Akame es una de las asesinas más letales dentro del universo de Akame ga Kill.
miembro de Night Raid, un grupo rebelde que lucha contra la corrupción del imperio. Desde su infancia fue entrenada como un arma viviente por el propio gobierno al que más tarde traicionaría. Junto a su hermana Kurome, fue sometida a un adoctrinamiento brutal, castigos físicos, misiones de asesinato desde corta edad y la obligación de cortar cualquier vínculo emocional. Su vida entera fue diseñada para servir como herramienta del poder, sin posibilidad de desarrollar un sentido propio de identidad o afecto. Lo que distingue a Akame de otros asesinos no es solo su disciplina, sino el arma que porta. Murasame, una espada maldita cuyo filo inyecta un veneno letal que mata instantáneamente a quien resulta herido, sin importar la gravedad del corte. Este poder absoluto hace que cada enfrentamiento sea mortal, obligándola a cargar con el peso psicológico de arrebatar vidas de forma irreversible. A pesar de su aparente frialdad, en ella conviven contradicciones constantes. Por un lado, se muestra como una combatiente implacable, incapaz de dudar en medio de la batalla, y por otro, sufre silenciosamente al recordar los rostros de aquellos que caen ante su espada. Su trayectoria refleja una paradoja. Lucha para liberar al pueblo de la tiranía, pero al mismo tiempo encarna el mismo modelo de asesina despiadada que el imperio fabricó. La crudeza de su historia y la constante cercanía con la muerte la convirtieron en uno de los personajes más icónicos de la serie, símbolo de lo inevitable que resulta la violencia en un mundo dominado por la opresión. Bruce Wayne. Bruce Wayne es la identidad civil del Caballero Oscuro, un hombre que quedó marcado desde su infancia cuando presenció el asesinato de sus padres, Thomas y Martha Wayne, en un callejón de Gotham City. Ese evento no solo lo privó de su familia, sino que también convirtió su vida en una misión constante de lucha contra el crimen. Desde entonces, dedicó toda su fortuna, su intelecto y su cuerpo a la creación de un alter ego temido por los criminales, Batman. Sin embargo, lo que lo vuelve un personaje que encaja en este nivel no es simplemente su cruzada, sino las consecuencias de llevar esa doble vida. A diferencia de otros héroes, Bruce no tiene poderes, lo que lo obliga a someterse a un entrenamiento físico y mental extremo, exponiéndose constantemente a heridas graves y a un deterioro corporal progresivo. Sus huesos, músculos y articulaciones cargan con el precio de décadas de combates contra villanos que muchas veces superan lo humano. La muerte de sus padres se convirtió en una herida imposible de cerrar, y ese dolor es el motor que lo mantiene en pie, pero también lo condena. Bruce vive una rutina de aislamiento, donde la mayoría de sus vínculos terminan destruidos por su obsesión. Ha perdido relaciones importantes con figuras como Selina Kyle o Talia al Ghul, y hasta con sus aliados más cercanos, como Dick Grayson o Jason Todd, ha tenido rupturas marcadas por la desconfianza. Su lado más oscuro aparece cuando se cuestiona si lo que hace realmente salva Gotham o si simplemente prolonga su propio tormento. Existen historias donde llega a ser presentado como un hombre al borde de la locura, manteniéndose en equilibrio únicamente gracias a su rígido código moral de no matar. Ese mismo código, sin embargo, muchas veces lo enfrenta a situaciones en las que su compasión permite que villanos como el Joker sigan existiendo, poniendo en duda si su cruzada es realmente un bien para la ciudad. En su esencia, Bruce Wayne representa un sacrificio constante. Una vida donde no hay paz ni descanso, solo una batalla interminable contra el crimen, donde el precio real es el mismo. Naruto Uzumaki. Naruto Uzumaki nació en la aldea oculta de la hoja con una marca que lo convirtió en paria desde el primer día de su vida. Minutos después de su nacimiento, el zorro de 9 colas, conocido como Kurama, fue sellado en su interior por su propio padre, el cuarto Hokage, para salvar a la aldea. Aunque este acto garantizó la supervivencia de miles, condenó a Naruto a crecer siendo rechazado, temido y odiado por la mayoría de los aldeanos, quienes lo veían no como a un niño inocente, sino como al monstruo que había destruido sus hogares. Durante su infancia, Naruto fue marginado socialmente, vivió en soledad y sin conocer el cariño de una familia, lo que lo llevó a comportarse de manera rebelde y escandalosa, buscando llamar la atención de cualquier forma posible. Su obstinación, sin embargo, fue la chispa que lo mantuvo en pie, impulsándolo a soñar con convertirse en Hokage, no por poder, sino por el deseo de ser reconocido y aceptado. El camino de Naruto estuvo marcado por un entrenamiento constante y misiones cada vez más peligrosas, donde tuvo que enfrentarse no solo a enemigos externos como Orochimaru, Akatsuki o Kaguya, sino también al propio odio de la bestia dentro de él. Su relación con Kurama fue en un inicio de antagonismo total, con el demonio tratando de consumir su voluntad cada vez que la rabia se apoderaba del joven ninja.
Sin embargo, la perseverancia de Naruto y su capacidad de empatizar incluso con quienes lo despreciaban, lo llevó a transformar esa relación en un lazo de confianza. El peso de su existencia se resume en haber cargado desde niño con una condena que él nunca eligió, soportando el miedo, la soledad y la carga de ser Jinchuriki. Marcus Phoenix. Marcus Phoenix es un soldado endurecido por la guerra que representa a una generación completamente moldeada por el conflicto. Nacido en Será, un planeta devastado por enfrentamientos interminables, Marcus creció bajo la sombra de su padre, Adam Phoenix, un reconocido científico militar. Desde joven fue entrenado para el combate, ingresando en la Coalición de Gobiernos Organizados, o COG, donde se convirtió en un soldado de élite. Su historia personal quedó marcada por una decisión crítica durante la Primera Guerra contra los Locust. Cuando su padre estuvo en peligro, Marcus desobedeció órdenes directas para intentar salvarlo, lo que resultó en su encarcelamiento por traición. Pasó años en prisión, degradado de héroe a criminal, hasta que la humanidad se vio obligada a liberarlo para enfrentar nuevamente a la Horda Locust. La figura de Marcus se forja en el campo de batalla, donde se convierte en líder del Escuadrón Delta, enfrentando no solo a los Locust, sino también a los Lambent, una amenaza aún más devastadora. Sus combates se caracterizan por brutalidad directa, un reflejo de su carácter pragmático y endurecido, incapaz de mostrar debilidad en un mundo donde cada error significa la muerte de sus compañeros. A diferencia de otros líderes, lo mueve el instinto de supervivencia y la lealtad hacia sus compañeros. Su dureza lo hace parecer insensible, pero debajo de esa armadura se esconde alguien consumido por pérdidas irreparables. Wolverine. Logan es uno de los mutantes más icónicos del universo Marvel, miembro de los X-Men y protagonista de incontables batallas contra villanos y fuerzas que amenazan la existencia humana y mutante por igual. Su cuerpo está fusionado con adamantium, un metal prácticamente indestructible que recubre su esqueleto y sus garras retráctiles, lo que lo convierte en un combatiente letal en distancias cortas. A esto se suma su famoso factor de curación, capaz de regenerar tejidos dañados en cuestión de segundos y prolongar su vida más allá de lo humano, algo que lo mantiene atrapado en un ciclo eterno de supervivencia y dolor. Sin embargo, más allá de sus poderes físicos, la esencia de Wolverine está marcada por la tragedia. Su memoria fue alterada y fragmentada por el programa Weapon X, un experimento militar clandestino que lo utilizó como sujeto de prueba para crear la máquina de matar perfecta. Durante años, Logan fue manipulado, usado en guerras secretas, convertido en un arma sin voluntad, y esa cicatriz psicológica nunca se borró del todo. En el campo de batalla, Wolverine suele ser descrito como imparable. Sus sentidos aumentados, comparables a los de un animal salvaje, le permiten rastrear enemigos a kilómetros de distancia, detectar trampas y anticiparse a un ataque. Sin embargo, esa misma conexión con su instinto lo acerca peligrosamente a lo que él llama la bestia interior, un estado en el que pierde control y se deja llevar únicamente por la furia y el instinto de matar. Esa dualidad entre hombre y bestia lo define, generando un constante conflicto interno. Ser el protector de los X-Men y, al mismo tiempo, cargar con la violencia que lo persigue en cada batalla. Ha perdido a innumerables seres queridos, desde Jean Grey hasta Mariko Yasuda, y esas muertes lo persiguen como fantasmas. En muchas historias se plantea que su inmortalidad no es un don, sino un castigo. Sobrevive a todos mientras el mundo cambia y lo condena a revivir la misma soledad una y otra vez. Dante. Dante es un cazador de demonios carismático, sarcástico y brutal en combate. Hijo del legendario caballero demonio Esparda y de una mujer humana llamada Eva, encarna la dualidad de dos mundos en constante conflicto, el humano y el infernal. Desde joven, Dante estuvo marcado por la tragedia al perder a su madre y ser separado de su hermano gemelo Vergil, lo que lo llevó a crecer con un profundo resentimiento hacia los demonios que destruyeron su vida. Ese origen moldeó su destino como guerrero, dedicado a eliminar cualquier amenaza demoníaca que se cruce en su camino. Lo que distingue a Dante es su estilo único de combate. A diferencia de otros cazadores de demonios, mezcla espadas colosales como su icónica Rebellion con un variado arsenal de armas de fuego, siendo sus pistolas Ebondi y Bori las más reconocidas. A esto se suma su capacidad de acceder a la Devil Trigger, un estado en el que libera su herencia demoníaca y multiplica su fuerza, velocidad y resistencia, volviéndose una auténtica tormenta en el campo de batalla. Su estilo no es únicamente eficaz, también es extravagante.
Ejecuta combos acrobáticos, se burla de sus enemigos y mantiene una actitud relajada incluso en medio de enfrentamientos que definirán el destino del mundo. Sin embargo, Dante no es solo un guerrero confiado y burlón. Debajo de su fachada despreocupada existe un trasfondo de dolor y responsabilidad. La muerte de su madre y la rivalidad con Vergil son heridas que lo acompañan en cada entrega, convirtiéndolo en alguien que, aunque no lo admita abiertamente, lucha para proteger a la humanidad y redimir, en cierta forma, los errores del legado demoníaco que carga en su sangre. A lo largo de la saga, se enfrenta a entidades de poder inconmensurable, desde Mundus hasta Oricen, demostrando no solo su fuerza física, sino también su capacidad de soportar traiciones, pérdidas y un destino que nunca eligió. Obito Uchiha. Obito nació en el pequeño y aislado pueblo de Konohagakure, un lugar donde la vida de los shinobi estaba marcada por entrenamientos rigurosos y la constante amenaza de guerras entre aldeas. Desde niño, su carácter fue moldeado por la bondad y el deseo de proteger a quienes amaba, especialmente a su compañera Rin, y por su profunda admiración hacia su mentor, Kakashi. Sin embargo, su historia de inocencia y heroísmo dio un giro brutal durante una misión que parecía rutinaria. Atrapado bajo enormes escombros tras un enfrentamiento con ninjas enemigos, Obito creyó que su vida había terminado y fue dado por muerto. La experiencia no solo lo marcó físicamente, con cicatrices permanentes y pérdida parcial de movilidad, sino también emocionalmente, al enfrentar la impotencia ante la muerte de seres queridos y el colapso de su mundo moral. Salvado por Madara Uchiha, Obito fue manipulado y moldeado para servir como herramienta en un plan que buscaba rehacer el mundo a través de la ilusión y el control absoluto. Adoptó la identidad de Tobi, ocultando su rostro tras una máscara y convirtiéndose en un arquitecto de caos, capaz de mover imperios y aldeas enteras con estrategias calculadas y poderes devastadores. Su transformación no solo fue física, sino también mental. El joven bondadoso se convirtió en un estratega frío, despiadado y profundamente amargado por la traición de un destino que no pudo cambiar. Obito dominó técnicas devastadoras, como el Kamui, que le permitían atravesar dimensiones y atacar con precisión letal, y el poder del Sharingan y el Rinnegan, instrumentos que lo colocaban por encima de casi todos los shinobi de su tiempo. Sin embargo, su poder estaba siempre acompañado por la lucha interna. La memoria de Rin y los recuerdos de su inocencia lo atormentaban, y cada victoria le recordaba lo lejos que había caído de quien alguna vez fue. En el clímax de su historia, Obito enfrentó tanto a antiguos aliados como a enemigos formidables, llevando a cabo acciones que causaron destrucción masiva y sufrimiento a miles, dejando claro que el niño que soñaba con proteger a los demás había sido reemplazado por un hombre consumido por la venganza y la desesperanza. Rambo. Rambo es un veterano que lleva tatuada en la piel y en la mente la guerra, un hombre cuyo cuerpo y alma han sido moldeados por conflictos que superan lo imaginable. Desde sus años de servicio en Vietnam, estuvo expuesto a combates despiadados en selvas densas, pueblos incendiados y emboscadas donde la vida se tornaba una moneda al azar. La brutalidad del frente no solo lo marcó físicamente, con heridas que nunca sanaron por completo, sino que también dejó cicatrices profundas en su mente. Sus superiores lo entrenaron para soportar cualquier presión, pero cada misión le enseñaba que el valor se paga con dolor y que la humanidad puede perderse en el fragor del combate. Tras su regreso a Estados Unidos, Rambo se encontró con un mundo que apenas comprendía el peso de lo que había vivido. La sociedad no estaba preparada para lidiar con los soldados que habían visto horrores inimaginables y, a menudo, él fue rechazado, incomprendido o subestimado. Su aislamiento se intensificó cuando la injusticia y la corrupción lo empujaron a situaciones límite, obligándolo a actuar fuera de la ley para proteger a inocentes o a aquellos que no podían defenderse. En estos episodios, enfrentó a fuerzas del gobierno, policías corruptos y grupos hostiles, aplicando tácticas militares aprendidas durante años en la guerra. Cada enfrentamiento le recordaba que su existencia estaba marcada por la violencia, y que la supervivencia dependía tanto de su astucia como de su fuerza física. Rambo desarrolló habilidades excepcionales. Desde el manejo de armas, rastreo y supervivencia extrema en entornos hostiles, hasta la capacidad de prever movimientos enemigos y tomar decisiones rápidas bajo presión. Pero estas habilidades vinieron acompañadas de un precio psicológico, donde la paranoia, los flashbacks de guerra y la sensación de soledad constante moldeaban su carácter. Cada misión se transformaba en un conflicto interno, donde debía equilibrar la necesidad de justicia con los límites de su propia moral.
La relación con su entorno y con los que intentaban acercarse a él siempre estuvo teñida por la desconfianza. El trauma de la guerra lo había convertido en alguien capaz de sobrevivir a cualquier emboscada, pero incapaz de abandonar la carga emocional que traía consigo. Akira Fudo. Akira Fudo llevaba una vida normal hasta que la humanidad se enfrentó a amenazas que iban más allá de lo que cualquier mente podría procesar. La invasión demoníaca cambió su existencia de manera radical. En un ritual desesperado, se fusionó con Amon, convirtiéndose en Devilman. Este proceso no solo transformó su cuerpo, otorgándole fuerza sobrehumana, agilidad y resistencia, sino que también lo sumió en un conflicto interno constante, luchando por no dejar que los instintos demoníacos consumieran su humanidad. Cada batalla contra criaturas sobrenaturales ponía a prueba su capacidad física y su moral, obligándolo a tomar decisiones que podían resultar letales para él o para los que intentaba proteger. Los escenarios de su lucha eran tan variados como destructivos. Ciudades arrasadas, laboratorios secretos donde los demonios se ocultaban, y callejones infestados de criaturas que no tenían otra finalidad que destruir y devorar. Akira fue testigo de la caída de la sociedad, viendo cómo la violencia y la desesperación convertían a personas comunes en víctimas o verdugos. Su relación con amigos y aliados estaba marcada por la constante amenaza de traición o muerte, y las pérdidas que sufrió dejaron cicatrices psicológicas profundas. Cada ser querido perdido reforzaba su determinación de luchar, pero también intensificaba la carga emocional que llevaba sobre sus hombros. La transformación en Devilman lo obligó a enfrentar su propia identidad. El demonio Amon coexistía en su cuerpo, y la lucha por controlar su mente y no sucumbir al poder oscuro era diaria. Akira desarrolló habilidades estratégicas para sobrevivir: el manejo de la fuerza demoníaca sin perder humanidad, la capacidad de prever ataques enemigos y la resiliencia ante escenarios devastadores. Sin embargo, la constante exposición a la violencia extrema y al dolor ajeno lo sumió en un estado de tensión permanente, donde el peligro podía surgir de cualquier lugar y en cualquier momento. Keyarga. Keyarga fue elegido a los 14 años como héroe de la sanación del reino Gioral, un título que lo situaba entre los más jóvenes y prometedores defensores del reino. Sin embargo, lejos de ser un honor, esta posición se convirtió en la puerta de un infierno que marcaría cada aspecto de su existencia. Desde el primer día, sus compañeros héroes y figuras de autoridad lo trataron como una herramienta, un medio para sus propios fines. La presión de mantener la vida de los demás recaía sobre sus hombros mientras era continuamente humillado, golpeado y sometido a abusos que mezclaban crueldad física y psicológica. Cada misión, cada combate, era también una prueba de su resistencia al tormento, y cada error, real o inventado por sus superiores, se transformaba en castigos despiadados. El mundo de Keyarga estaba plagado de traición y desconfianza. Incluso aquellos que parecían amigos, como algunos compañeros héroes que compartían su misma edad, se aprovechaban de su poder, obligándolo a reparar heridas mientras ellos manipulaban situaciones para su beneficio. Este abuso constante lo convirtió en alguien meticuloso y calculador, capaz de anticipar las traiciones y estudiar con detalle cada movimiento de quienes lo rodeaban. La presión de un reino entero dependiente de su habilidad de sanación se combinaba con la soledad y el rechazo, forjando en él una mezcla de resiliencia y frialdad estratégica. La oportunidad de cambiar su destino llegó cuando descubrió el potencial oculto de su habilidad. Podía curar el tiempo. Usando la piedra filosofal, Keyarga retrocedió 4 años en su propia vida. Esta segunda oportunidad no era solo un reinicio, sino un arma. Su objetivo ya no era salvar a otros a costa de su sufrimiento, sino tomar venganza de quienes habían destruido su adolescencia y moldeado un mundo que lo veía como un objeto. La transformación fue inmediata. Adoptó el alias de Keyarga y comenzó a manipular su apariencia, perfeccionando habilidades que le permitieran moverse entre sus enemigos sin ser reconocido, copiando poderes y usando su intelecto para crear estrategias complejas de venganza. El camino de Keyarga estuvo marcado por una doble naturaleza. Por un lado, la habilidad de sanar y proteger. Por otro, la capacidad de infligir daño con precisión y control. Sus acciones ya no eran altruistas, sino calculadas. El reino que lo había ignorado y abusado debía pagar por cada injusticia, y cada acto de venganza se planificaba con un nivel de detalle extremo. Sus enemigos, aquellos que alguna vez los subestimaron, ahora enfrentaban a alguien que conocía sus fortalezas, debilidades y secretos más íntimos. Cada combate, cada manipulación, llevaba consigo años de sufrimiento acumulado que Keyarga canalizaba como estrategia.
No olvides seguirme en mis redes sociales, unirte al canal de difusión de WhatsApp, y hacerte miembro del canal. Saludos a los miembros y muchas gracias por unirse. Hasta el próximo descenso al vacío.